días, amada iglesia, que el Señor les bendiga, les extrañamos muchísimo por acá. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, así que vamos a dirigirnos primeramente ante el Señor para que nos bendiga en esta mañana de domingo. Padre, gracias Señor Jesús por esta oportunidad de poder llegar a las familias de la iglesia, Señor, a través de la tecnología. Gracias Padre Santo, porque a pesar de que no podemos reunirnos, estamos en un solo sentir aquí, Señor, juntos como iglesia, Padre. Te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, por poder abrir tu palabra, y también gracias, Señor, porque hoy conmemoramos, Señor, o celebramos, Padre, que tú resucitaste, que tú estás vivo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy, como ustedes pueden ver atrás, mi background, hoy recordamos acerca de la resurrección del Señor. El viernes también celebramos o recordamos que Jesús fue a la cruz por nuestro pecado y lo pagó ahí. Él fue ahí, donde Él venció al mundo, venció a Satanás y venció la muerte. Pero hoy domingo Él ha resucitado. Él ha vencido, Él vive. El suceso que marcó la historia del hombre, la creación y el universo, es el punto más alto de la historia de la redención del Señor. La Biblia entera nos cuenta cómo el Señor fue hilando toda esta historia para que viniera Jesús, muriera y resucitara. Así que la Semana Santa, o la muerte y la resurrección, era la cúspide del plan de Dios para salvar al hombre. Y todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo. Este hecho se había convertido en realidad. A partir de ese momento, las cosas cambiaron para siempre, hermanos. Para todos aquellos que confiamos en el Señor, en el Evangelio, en Cristo. Hoy celebramos aquel hecho histórico, pero no solamente histórico, sino que verídico y victorioso sobre todo. Y durante los años posteriores, miles de hermanos y hermanas en Cristo han marcado la historia humana también en cómo han vivido el Evangelio en diferentes circunstancias, épocas, lugares, gobiernos, recursos, etc. Y solamente con un solo motivo: a ser discípulos del Señor Jesús hasta el fin del mundo, a compartir la única esperanza inquebrantable dada en la historia humana, que es que juntamente con Cristo hemos muerto a nuestros pecados. Nuestra culpa, nuestra insatisfacción y nuestro dolor ha sido pagado en la cruz, y ahora juntamente con Jesús, dejando la tumba vacía, ahora hemos resucitado para una vida plena y eterna. Miles de hermanos han levantado a lo largo de la historia, con este mensaje de salvación, una bandera, entregando sus propias vidas. Una de las definiciones de historia de la Real Academia Española dice: historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. Y es que cada minuto que pasamos, o cada hora, cada día, cada año que pasamos, estamos haciendo historias. Registramos momentos, posiblemente tenga que ver esos momentos con una persona, con una situación o un lugar. Pero si por algo debe ser recordado el Hijo de Dios en su corta historia de vida, es cómo vivió el Evangelio y cómo el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús se aplicó a su vida integral. Esa es la memoria que el mundo debe tener de un Hijo de Dios. Hoy vivimos un tiempo histórico. El mundo se ha detenido. No ha existido situación tal desde la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Es increíble ver esto. Ni mi generación, ni la generación de mis padres, ni mis abuelos han tenido una situación a tal magnitud. Sin duda, esta situación que vivimos con el coronavirus va a marcar la historia de la humanidad para siempre. La mayoría de los países golpeados fuertemente por este virus están en angustia, en miedo, en dolor, en muerte. Y la pregunta que surge, justamente hoy, hablando de la resurrección de Jesús,
Pero viendo también el contexto en cómo se encuentra el mundo, la pregunta que surge es, ¿qué dirá la historia de la iglesia durante este tiempo difícil en los siguientes años? ¿Qué es lo que dirá la historia? ¿Qué es lo que registrará? La palabra de Dios registra por completo el plan de redención de Dios a través de personas comunes y corrientes como usted y yo. Después de que Jesús resucitó y subió al Padre, empieza la historia de la iglesia presente y cada día se va formando, cada etapa de la historia, la iglesia va formando la historia. En sus inicios el Evangelio rebosó por todo el mundo conocido, pero a la vez también surgió la oposición y la persecución severa. Hoy vamos a ver las palabras registradas por Pablo acerca de una iglesia que vivió el Evangelio en momentos sumamente difíciles, pero esta iglesia se mantuvo firme, aunque mantuvo momentos difíciles. Esta iglesia es la iglesia de los tesalonicenses, aquella iglesia que nos da un ejemplo de cómo vivir el Evangelio en tiempos difíciles. Así que acompáñame con su Biblia a Primera de Tesalonicenses 1, del 2 a 3. Espero que lo tenga usted y me va a seguir la lectura con su vista. Pero antes de que empecemos a leer y desarrollar este pasaje, déjeme darle un pequeño contexto. ¿Quién es el autor? Como ya mencioné, ¿quién es el autor de la carta de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses? Es Pablo. Pablo fue el mismo que estableció estas iglesias. Ellos llegaron a la ciudad de Tesalónica, una ciudad muy importante, políticamente y militarmente hablando para esa época. Ellos llegaron ahí y empezaron a compartir el Evangelio. Pero no pudieron quedarse el tiempo que ellos querían, sino que ellos fueron expulsados por el mensaje del Evangelio, porque vieron que la gente se estaba convirtiendo hacia Jesús, siguiendo a Jesús. Pero ese tiempo corto que Pablo pudo compartir con ellos fue suficiente para que los tesalonicenses entendieran el Evangelio y se formó una comunidad de iglesias. Tiempo después, Pablo redacta esta carta, la Primera de Tesalonicenses, porque la persecución aumenta de tal manera que muchos miembros de esta iglesia eran apresados o asesinados por los griegos, los romanos y posiblemente los judíos también. También escribe esta carta con algunos otros motivos para poder despejar algunas dudas que ellos tenían. Entonces, entendemos que él envía, tenemos a alguien que lo envía, que es Pablo. Él envía una carta a un grupo de creyentes que están firmes en la fe a pesar de la persecución. Entonces, la carta tiene un ambiente de ánimo, un ambiente para poder animar a estos hermanos. Y acompáñame a leer Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Y voy a detenerme al inicio del 3. Dice: Siempre damos gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Si usted se va al versículo anterior, que es el versículo número 1, usted puede ver quiénes son los que están dando gracias a Dios. Ahí están los nombres. Pero también podemos identificar que este es el sello distintivo de Pablo al escribir una carta. Si usted va a otras cartas que Pablo escribió, como a los Corintios, o a Gálatas, o a Efesios, usted va a ver el sello distintivo de él en su forma de saludar y de despedirse. Pero Pablo aquí está expresando su agradecimiento. Él lo hace a través de una oración constante, dice, sin cesar. Tú puedes ver el amor de Pablo y de su equipo por la iglesia de los tesalonicenses. Es que qué increíble que en tan solo un par de semanas se haya levantado una iglesia en medio del sufrimiento. Pablo, como decía, expresa su agradecimiento ¿con qué? Con oración. Ahora, Pablo responde con oración, y quiero que vean esto. Pablo se encuentra en una situación similar a la que los tesalonicenses se encuentran. Pablo había sido perseguido, fue expulsado de la misma ciudad de Tesalónica.
Y ante el sufrimiento de sus hermanos, estando él mismo en sufrimiento, y ante el sufrimiento de los tesalonicenses, él responde diciendo que está haciendo mención de los tesalonicenses en sus oraciones, pero no solamente eso, sino que dice sin cesar. Entonces, ¿cuál es la primera reacción en tiempos de dificultad? Y la primera reacción que un hijo de Dios debe tener es la oración. Pablo entendía muy bien que verdaderamente quien estaba en control de los ejércitos del imperio romano, de los griegos y de los judíos, pero sobre todo de la vida de los perseguidos, era Dios. Y si Dios es quien está en control de la vida, es a Él donde debemos recurrir. Debemos ir corriendo a sus brazos. Él es el que tiene el control y Pablo estaba seguro de eso y los tesalonicenses también entendían esto, lo vamos a ver muy pronto, pero Pablo en la primera situación de dificultad, estando bajo persecución, sufriendo y a sus hermanos sufriendo, su primera reacción es orar. Y ahora nosotros nos encontramos también como iglesia, como hermanos en Cristo, esparcidos, no con una persecución severa por ejércitos, pero probablemente asediados por un virus que no podemos ver. Y estamos viviendo una situación difícil. Y la pregunta que yo quiero hacernos ahora en la mañana es, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a orar personalmente, con la familia o con tus seres queridos por teléfono? ¿Cuánto tiempo has dedicado para orar? ¿Qué van a decir los que están pasando la cuarentena contigo? Y en la mayoría de nuestros casos es nuestra familia. ¿Qué va a decir tu familia? Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, que dice ser hija de Dios, ¿no conversa con su padre? Expresa angustia y preocupación y miedo y comparte un montón de malas noticias en las redes sociales. Pero ni siquiera ha cerrado sus ojos, o ha apartado un momento, o ha apagado el celular por un momento para ir a su padre para pedirle que le ayude en ese momento. Tengo un amigo que se llama Denis Arévalo, que también es estudiante de un seminario en Ecuador, y él dijo esta frase, la compartió en sus redes sociales: la cuarentena es prueba de que era mentira, que no pasamos más tiempo con Dios por nuestras actividades. Y creo que todos nosotros nos vemos reflejados en esa verdad. Pregúntese a usted mismo ahora, preguntémonos a nosotros mismos ahora. ¿Ha mejorado mis tiempos de oración? Ahora que tengo más tiempo en la casa, ¿ha mejorado su tiempo de oración? Si la respuesta es sí, qué bueno, siga conociendo a Dios. Va por buen camino. Pero si la respuesta es no, yo les animo a que ustedes puedan empezarlo ya. No mañana, no hoy noche, puedan empezarlo ya. La oración nos prepara para enfrentar situaciones difíciles por las que pasamos el día al día. Y ahora la oración es la que nos va a preparar para pasar este tiempo difícil de virus. Porque conocemos que Dios es misericordioso y cuando usted ora y cuando usted deposita su carga, su angustia en Él, usted está expectante, usted tiene una vida de expectación por cada mañana ver la misericordia de Dios y cómo Él nos va a sacar de esto. Eso es lo que expresamos en la oración. Y Pablo les dice que dentro de la oración constante que Él tiene, Él da gracias a Dios. Debemos tomar la decisión de orar. Es la única forma en cómo nosotros vamos a conocer más profundamente a Dios, pero sobre todo en cómo también nos vamos a preparar en momentos difíciles. Celebramos la Semana Santa y recordamos que Jesús, antes de ir a la cruz, Él fue en oración al Padre y le dijo, pasa de mí, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y el Señor no respondió, pero estoy seguro que esa oración ayudó para afirmar lo que Dios estaba haciendo con su vida y el plan que Él tenía con su vida. ¿Cómo vas a saber el plan de tu vida si no conversas con aquel que tiene el plan?
necesitamos orar. La reacción de Pablo frente a la dificultad fue orar. Ahora, Pablo dice que él tiene presente siempre, sin cesar en sus oraciones. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque Pablo está diciendo que él agradece por 3 cosas importantes que esta iglesia estaba haciendo. Y en el versículo 3a dice, teniendo presente, sin cesar, delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe. Vuestra obra de fe. ¿Qué quiere decir eso? Una fe inquebrantable. A pesar de la persecución que ellos tenían, no huyeron. No dejaron de congregarse y no dejaron de compartir el Evangelio. Se quedaron firmes valientemente, convirtiéndose en el ejemplo para todas las iglesias que estaban naciendo en el mundo conocido. Y aunque los miembros de su familia desaparecían en manos de los griegos o los romanos, ellos permanecían fieles. Pablo mismo lo expresa, y si usted puede ver, acompáñeme en su Biblia, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice, así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Acabé de leer la Nueva Traducción Viviente. Se convirtieron en un ejemplo de fe inquebrantable. ¿Qué registra la historia sobre la iglesia de Tesalónica? Que aunque vivían tiempos difíciles, ellos no bajaron la guardia. Ellos siguieron siendo iglesia por fe en el Señor Jesucristo, porque quien tenía la vida de ellos en su mano era Dios. No los romanos, no los griegos, era Dios. Aquel que tiene el plan. Por eso decía, es importante conversar con el que tiene el plan para tu vida. Pero sobre todo, una vez que conoces el plan, una vez que estás en relación con Él, creerle a Él. Tú y yo ahora estamos en una situación difícil, podríamos decirlo, unos más que otros. Pero aún dentro de las situaciones en las que estamos, y estoy hablando específicamente aquí en Estados Unidos y posiblemente en los otros países, a veces osamos a quejarnos. Nos quejamos por el encierro, porque ya no podemos ir de shopping, porque no podemos salir con nuestros amigos, porque estamos aburridos, porque ahora tengo que estar en la casa, porque ahora no puedo hacer lo que yo quiero. Y nos quejamos por bendiciones que otras personas no tienen. Y cuando nos damos cuenta que lo único que los tesalonicenses tenían era el Evangelio, y eso les sobraba para ser valientes y permanecer con una fe que no se quiebra, que no se tambalea, que no se angustia a niveles extremos, una fe que aunque no veo que la situación esté mejorando, Dios está ahí y su misericordia es nueva cada día. Por tal motivo, en paz me acostaré y asimismo dormiré y decidiré y hablaré y actuaré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado. La paz en medio de la tormenta no viene de la percepción tuya o mía de que las cosas están saliendo bien. No, la paz de Dios proviene solamente de Dios. Y esa es la fe que ellos tenían. Mi vida y tu vida en las manos de un Dios todopoderoso que está controlando todo. En ese Dios yo creo y por eso puedo vivir confiado. Acompáñame al versículo 3c y dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, dice, teniendo presente sin cesar la oración, ¿verdad?, de nuestro Padre y Dios, agradeciendo siempre por vuestra obra de fe, que vimos, es una fe inquebrantable, pero ahora vamos a ver el tercer punto, que es vuestro trabajo de amor.
Agradeció antes por la obra de fe, por la fe inquebrantable que ellos tenían, pero ahora les agradece por un trabajo de amor. Y ese amor es un amor sacrificial. El tercer punto es un amor sacrificial. A los perseguidores no les importaba si dejaban una familia sin padre, no les importaba si dejaban a una anciana viuda, no les importaba desaparecer niños o personas, no les importaba dejarlos sin casa a las familias que seguían a Jesús, no les importaba dejarlos sin trabajo. Pero esos hermanos de Tesalónica no solamente permanecieron con fe inquebrantable en oración, sino que también respondieron en amor por todos, tanto al perseguido, al que estaba sufriendo, pero también al visitante y también a todo aquel que ellos podían servir. Esta iglesia en medio de la dificultad nunca dejó de mostrar un amor y un cuidado integral por cada uno de sus miembros y por los demás también. Eso es un amor sacrificial, eso es vivir el Evangelio. Y Santiago nos recuerda en Santiago 1:17, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y primera de Juan 3:18 también nos recuerda, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podrían tener una fe inquebrantable, pero si no tenían una respuesta de acción en amor, aún en medio de esa dificultad, no servía para nada esa fe. Igual en nuestros tiempos, estamos viviendo situaciones difíciles. El virus tampoco perdona ni clase social, no perdona países, no perdona ancianos, adultos, jóvenes, niños, no perdona a nadie. Pero la obligación en este tiempo de dificultad como iglesia es velar por aquellos que tienen necesidad. Y mucho más si aquella persona que está en necesidad está dentro de tu familia. Mucho más si tú eres un hijo de Dios y la persona que está necesitando está dentro de tu familia. Esa es nuestra responsabilidad. Tener un amor sacrificial en este momento por los demás. No solo de palabra, sino con acción, pero también acción en estos tiempos en medida en cómo tú puedas hacerlo dentro de lo que las autoridades te permiten. Pero si usted puede compartir un poco de comida, si usted puede compartir dinero con alguien que necesita, hágalo. Si usted puede ayudar a una anciana, a una persona que está enferma, que no puede salir en este momento, y usted puede ir a hacerle las compras, hágalo. Es hora de ayudar. Si usted puede bendecir a un médico, a un enfermero, a un cajero, a las personas que están trabajando en el supermercado, hágalo. Dígale, Dios le bendiga, que el Señor te proteja. Anímele, ame a los demás. Es nuestra responsabilidad amar integralmente y cuidar integralmente de todos ahora. Eso es lo que es el Evangelio. La historia debe registrar que aquí la iglesia estuvo dispuesta a ayudar en amor sacrificial a los demás durante el tiempo del coronavirus. Eso es lo que hicieron los de Tesalónica. A pesar de que sus familiares desaparecían, ellos siguieron firmes, orando con una fe inquebrantable y ayudándose entre ellos. Acompáñame al último punto, 1 Tesalonicenses 1, versículo 3. Dice, teniendo presente sin cesar en oración de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, una fe inquebrantable, vuestro trabajo de amor, un amor sacrificial. Y el último punto dice es, y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que no pudo ser más propicio pasar este tiempo ahora en Semana Santa. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses creían verdaderamente en el Evangelio. Ellos sí lo hacían. Porque ellos no hubiesen podido orar ni tener una fe inquebrantable y peor un ministerio de amor sacrificial si ellos no conocen cuál es su esperanza firme y de dónde provienen sus fuerzas.
Ellos pudieron resistir momentos difíciles porque conocían, pero sobre todo creían en Cristo. Confiaban en el Evangelio de una manera que sus vidas se convirtieron como aquel árbol que Jeremías dice. Si usted puede leer en Jeremías 17, 7 al 8, dice que aquel que confía en Dios, dice, será como un árbol plantado junto a aguas, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Mi relación con Dios es directamente proporcional a la confianza que tengo en Él y a su paz. A menor relación con Él, mayor angustia. A mayor relación con Dios, mayor confianza en Él y mayor paz. ¿Por qué mayor paz? Porque empiezo a conocerlo más en mi vida, porque empiezo a entender nuevamente que aquel Dios que creó el monte Everest y creó la más pequeña bacteria es el mismo Dios que tiene tu vida y la mía en sus manos, y que absolutamente nada creado, ni un virus, podrá separarnos de su amor. Porque cuando Cristo resucitó, cuando Él resucitó, yo también por fe resucité para tener una vida abundante y una vida eterna. Y aunque la enfermedad toque la puerta de nuestras casas, o aunque la muerte toque la puerta de nuestras casas, nosotros sabemos firmemente que cuando Él resucitó, yo también resucité. Yo sé a dónde voy a ir. Nada me puede separar de su amor. Y si la muerte nos llega, nosotros vamos a correr a los brazos de Jesús, donde no hay más dolor, donde no hay más angustia, donde no hay más enfermedad. Los tesalonicenses creían en eso. Pablo dice, gracias a Dios por la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es esperanza firme, una esperanza en Jesús, la única que ha sido dada al mundo, con una validez eterna, con una validez segura. Es la única esperanza que tú y yo ahora debemos tener. Es la única confianza que tú y yo debemos tener en Él. Él compró nuestras vidas con el precio de su sangre. Pero ¿qué cosa dirá la historia de tu confianza o tu esperanza? ¿Registrará que tu confianza era tu dinero? ¿Registrará que tu confianza era lo que tú poseías? ¿Tu salud, tu país, tu trabajo, tu familia? ¿Qué es lo que están viendo los demás ahora en este momento? ¿En qué es lo que más estás confiando? ¿En una vacuna? ¿En la medicina? No. Nuestra confianza debe estar 100% en el Señor. Y para concluir, Dios, la historia, tu familia, tus vecinos, tu ciudad, tu país, están a la expectativa, esperando de ver en ti la diferencia entre los que decimos creer en Dios y aquellos que no lo hacen. Eso lo dijo el pastor Miguel Núñez. El mundo quiere ver la diferencia. Afuera ahorita hay un mundo totalmente en dolor, totalmente en angustia y en miedo, con mucha necesidad. Y ellos quieren ver, están expectantes a ver cómo vamos a reaccionar tú y yo. ¿Cuál es la diferencia de creer en Dios, de tener a Jesús y no tenerlo? ¿Qué dirá la historia de la iglesia cuando este tiempo de coronavirus pase en los siguientes años? ¿Qué dirá lo que vieron? ¿Vieron una iglesia callada? ¿Vieron una iglesia con miedo? ¿Vieron una iglesia con desesperación? ¿Verán una iglesia ajena a la situación? ¿Verán una iglesia egoísta? ¿Verán hijos de Dios compartiendo muchas malas noticias, hundiendo peor, agravando más la situación en las redes sociales? Espero que no. Espero
Que el mundo vea una iglesia fuerte, levantando la bandera del Evangelio con oración, con amor y cuidado por los demás, pero sobre todo una iglesia que confía plenamente en su esperanza segura a través de Jesucristo y que aun en medio del dolor y la angustia le dieron gloria a Dios hasta el último aliento. Esa es la iglesia que debe marcar la historia del coronavirus. Es la iglesia que debe salir ahora a un mundo dolido y en necesidad. Esa es la iglesia que se debe levantar. Al igual que los tesalonicenses en momentos difíciles, nosotros debemos levantarnos hoy en momentos difíciles, confiando en que Dios tiene tu vida y mi vida en sus manos. Y que este evento que recordamos hoy día es verdad y lo creemos. Y que nada nos va a separar del amor de Él. Su victoria se convirtió en mi victoria. Él vive, por lo tanto por fe yo también viviré y para siempre con Él. Oremos. Padre, gracias Señor Jesús. Gracias Padre porque tu palabra es la única que nos puede dar aliento en este momento. Es la única que nos enseña. Es la única que nos conforta también, Señor. Afuera ahora hay un mundo en necesidad, un mundo en angustia y en temor. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra reacción frente a todo esto, Señor? Nuestra reacción va a ser como lo vimos, a ir hacia ti en oración, a creer, a tener una fe que no se tambalea en ti, Señor. A depender de ti, Padre, a tener un amor sacrificial por los demás, pero sobre todo a tener una esperanza fija solamente en ti, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia que marca la historia como lo marcó los tesalonicenses. Ayúdanos a ser esa iglesia no por nuestra vanagloria, Señor, y para jactarnos de lo que podemos hacer, pero ayúdanos a ser esta iglesia con el único motivo de que el Evangelio avance, y de que te podamos dar la gloria a ti, Señor, con esta situación, con lo que tenemos, con nuestra familia y con nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia. Ayúdanos a marcar la historia profundamente en el corazón de las personas de afuera con el Evangelio, Señor. Hoy es el tiempo. Danos esa valentía, danos esa fuerza, Señor. Y muéstranos, Señor, la necesidad que tenemos nosotros, primeramente como hijos de Dios, de ti. Gracias, Señor. Hoy recordamos tu victoria en esa tumba. Esa tumba quedó vacía, Señor. Tú vives ahora y juntamente contigo, por fe, ahora vivo yo también, Señor. Y viviré eternamente contigo, Padre. No tengo que temer. No tengo que angustiarme. Yo sé a dónde voy, yo sé en quién confío, y yo sé en quién he depositado mi vida y quién tiene mi vida en sus manos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y ha resucitado. Amén. Amén. Gracias. My Redeemer lives, 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 my Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame He's
Jesús me rescató, su sangre me cubrió. Creo en Él, creo en Él. Mi vergüenza Él quitó, también sanó mi dolor. Creo en Él, creo en Él. Levantaré bandera, la muerte Él derrotó. Mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive, mi Redentor vive. Llevas mis cargas, me elevas junto a ti, sobre la montaña danzo, veo tu reino venir. Mi Redentor vive, 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 mi Redentor I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King
Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder.